Buenas noches, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? Amén, qué bueno. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite de reunirnos en este día y seguir estudiando la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por cada uno de los que están aquí presentes, presencialmente, y también doy gracias a Dios a aquellos que están en este momento viendo desde sus hogares o en el trabajo donde se encuentren esta transmisión. Estamos en este momento compartiendo una serie titulada Comprendiendo la presencia del Espíritu Santo. Esta exactamente es la quinta enseñanza y última enseñanza de esa serie. Di una introducción a esa serie. Luego, déjenme ver aquí mis notas. Hasta el momento he compartido 7 principios en esas 4 enseñanzas, donde estamos comprendiendo, como dice el tema, la presencia del Espíritu Santo, ¿no? La razón por la cual está esta enseñanza es porque muchas veces la gente, hay una costumbre, una manera de hablar dentro del pueblo cristiano donde se dice, no, el Espíritu me dijo, el Espíritu esto, el Espíritu lo otro, pero muy poca gente se toma el tiempo para estudiar lo que la Biblia dice. Una cosa es la experiencia que una persona tenga espiritualmente y otra cosa es lo que la palabra enseña. Escuche bien, nunca la experiencia superará el principio que aplica la palabra. Por muy buena que sea, por muy espiritual que sea, es tanto que el apóstol Pablo nos dice que si llegara un ángel hablando un evangelio diferente al que se nos ha predicado, dice, dice, anatema. ¿Se imagina un ángel que le hable a una persona una experiencia espiritual poderosa? Sin embargo, la palabra del Señor está por encima de cualquier experiencia. Y por eso hemos hablado sobre lo del Espíritu Santo. Por favor, si me pueden acomodar un poquito el monitor solo dámele vuelta un poquito, por favor. Gracias. Hasta este momento les doy un resumen o les menciono las 7 cosas que hemos estudiado. Vimos que número 1, Él traerá la presencia de Dios. Número 2, Él te enseñará, será nuestro maestro, nuestro guía. Número 3, Él te dará la habilidad para producir rectitud. La habilidad para producir rectitud, es decir, experimentamos la naturaleza de Dios. Vimos también que el Espíritu Santo le va a dar a uno descanso. Vimos también que el número 5, Él te va a restaurar, preservar y refrescar. Vimos también lo número 6 fue que Él convertirá tu desierto en un lugar fructífero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él convertirá tu desierto en un lugar fructífero. Y lo último que vimos fue que Él produce en nosotros prosperidad. Son 7 principios que hemos compartido, más la introducción. Yo les recomiendo, les animo, les motivo de que sean personas que estudien la palabra, vayan a la palabra. Y cuando hablo de ir a la palabra, por favor, no solamente, porque usted me puede decir, bueno, yo leo la Biblia todos los días. Está bien, puede leer la Biblia todos los días. La pregunta es, ¿la estudia? El estudio en particular, por ejemplo, en este caso, lo del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a terminar con esta serie donde hemos estado hablando sobre el propósito y la razón del Espíritu Santo. Y les invito a que vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 8, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Si allá en Master Control, por favor, alguien me viene a activar el monitor, por favor, para acá, para guiarme con el tiempo y ver los versículos. Si no, voy a tener los hermanos aquí hasta la medianoche. Así que vamos a leer entonces Romanos capítulo 8, versículo 11 al versículo 14. Me dice si está apareciendo en la pantalla eso. ¿Sí? ¿No? Ok, Romanos 8, versículo 11. Dice de esta manera, lo voy a leer acá, dice:
Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Vuelvo a leer ese versículo. Es un versículo increíble, es un versículo poderoso, es un versículo en el cual nosotros no debemos de estar teniendo ningún temor, ya que la palabra declara algo muy poderoso, algo muy tremendo. Dice, nuevamente leo ese versículo 11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Aquí la Biblia está diciendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Están viendo eso? ¿Sí lo están viendo? Dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. ¿Y cuántos sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros? El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros, en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hubo algo que vimos en las enseñanzas que tocamos, y es de que el Espíritu Santo iba a guiarnos. El Espíritu Santo iba a enseñarnos algo muy, muy, muy poderoso. Y vamos a ver algunas verdades, algunas realidades que aparecen aquí en este pasaje, que son muy, muy, muy importantes, que aparecen en este pasaje, y vamos a ver entonces varias cosas. Miremos, vamos a ir varios versículos. Miremos el versículo 11. Yo quiero que usted le preste atención al versículo 11. Mucha gente en este tiempo viven con temor. Mucha gente en este tiempo caminan con mucho temor. Y yo respeto el punto de vista de cada persona. Yo respeto si alguien pues quiere ser muy, muy cuidadoso, que debemos de ser cuidadosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero en ningún momento, como hijos de Dios, debemos nosotros de vivir con temor. Amén. No debemos vivir con temor. Hay personas que no se congregan porque les da miedo contaminarse. No vienen porque les da miedo contaminarse. Y cuando yo escucho a alguien así, yo digo, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién crees tú? ¿En quién has creído? Y no solamente en quién has creído, ¿has comprendido a quién tienes dentro de ti? ¿Quién es el que está dentro de ti? La Biblia dice, quiero que sepan que el versículo 11 es uno de los versículos más poderosos que podemos encontrar, más grandes que podemos encontrar. Porque ese versículo 11 literalmente, a ver, les hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que algo glorioso y algo de mucho valor fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos lo creemos? Amén. El apóstol Pablo dice, si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Como diciendo, si Jesús no hubiera resucitado, de nada sirve lo que creemos. Pero Él resucitó. Y ahora en este versículo 11, el apóstol Pablo está diciendo que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en cada uno de nosotros. Está presente
en cada uno de nosotros. Habita en cada uno de nosotros. Está presente en cada uno de nosotros. Está ahí presente. Y como el Espíritu de Dios está en nosotros, dice ahí claramente, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Hace semanas atrás yo les dije la razón por la cual no hay que caminar con temor. Yo les dije a ustedes que las variantes de este virus no iban a acabarse. Tenemos ahorita el Delta y ya por ahí anda otra variante que comenzó, según los científicos y las noticias, comenzó en Sudamérica, en Colombia, y que se ha regado a muchos países de Latinoamérica y que ya está aquí en Estados Unidos, pero que todavía no es fuerte. Así se decía el del Delta como un mes y medio atrás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Nos va a manejar esto la vida o la Biblia, que dice claramente que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios? Mis amados hermanos, yo quiero que ustedes comprendan algo. Yo no soy una persona antivacuna. Yo tengo todas las vacunas, menos la que está ahorita, porque lo que estoy en contra es forzar un mandato. Eso es lo único. Este gobierno cree en el aborto y el eslogan del aborto es: mi cuerpo, mi decisión. Lo mismo debe de ser con uno: mi cuerpo, mi decisión. Pero no se aplica. No debemos de caminar con temor, porque la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu va a dar vida a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en nosotros. Dice que va a darnos vida. Dice que va a vivificarnos. Quiere decir que cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier cáncer, cualquier situación, cualquier reto, cualquier cosa que venga contra la vida de uno, hay algo dentro de nosotros que es más fuerte que cualquier cosa. Y eso algo que hay dentro de nosotros es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Está en nosotros. No es invento mío, lo dice la palabra. Pero lamentablemente muchas personas no conocen el propósito, la razón del Espíritu Santo. Piensan que el Espíritu Santo es solo para sentirlo, es solo para temblar, pero no. Va mucho más allá de eso. Eso es simplemente que la persona está percibiendo en su cuerpo. Pero la palabra explícitamente, claramente nos dice cuál es la razón por la cual envió el Espíritu Santo. Cuál es el propósito por el cual envió al Espíritu Santo. Dice que Él nos va a dar vida a nuestros cuerpos mortales. Este cuerpo es mortal, quiere decir que este cuerpo cesa. Este cuerpo termina, este cuerpo decae, pero dice la palabra que el Espíritu de Dios va a dar vida a nuestros cuerpos mortales. Cuando dice la palabra en ese versículo 11, dice: el mismo que resucitó Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Dice que dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Cuando dice la frase ahí, va a dar vida, hay varias cosas. Número uno, va a vitalizar. ¿Qué es vitalizar? Nos va a dar fuerza, nos va a dar vigor, nos va a dar energía, va a vitalizar nuestros cuerpos. Mis amados hermanos, conforme vaya avanzando el tiempo en esta era, se van a ir dando dos tipos de cristianos dentro de las iglesias: cristianos que creen en la palabra de Dios y cristianos que se van a mover con la moda del mundo. Uno tiene que decidir, y uno va a tener que decidir si uno va a ser una persona que va a creer en la palabra. La Biblia que dice que va a vitalizar nuestros cuerpos. Dice que va a vivificar. Vivificar significa que va a dar vida a lo que no tenía. Va a dar vida a lo que no tenía. Yo recuerdo mucha gente que había aquí en la iglesia, mucha gente de fe, mucha gente que declaraban fe, mucha gente esto y lo otro, y ahora un virus los tiene aterrorizados.
¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Dios. No creen en la palabra de Dios. Creen más en la propaganda, y espero que usted me esté entendiendo lo que me estoy refiriendo, ¿no? Alguien salió ahí con una locura diciendo: no, el pastor dice que el virus es un invento. Yo no he dicho nada de eso. Nada de eso, es una realidad. ¿Cómo hacer un invento si yo me enfermé de eso? Uno no se enferma de inventos. Lo que sí estoy diciendo es que la experiencia no define lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que yo tengo vida, independientemente lo que mis ojos o lo que mis sentidos o mi cuerpo me esté dictando. Todo va a depender si uno va a ser una persona de fe de la palabra, de lo que dice la palabra, o si vamos a ser, como he dicho en otras ocasiones, hijos de las circunstancias. ¿Qué queremos ser? ¿Hijos de Dios o hijos de las circunstancias? Dice que va a vitalizar nuestro cuerpo, va a vivificar nuestro cuerpo, va a restaurar nuestra vida. O sea, va a volver a poner una cosa en el estado o circunstancia en la cual se encontraba antes. Lo va a hacer. Cuando dice que Él también dará vida a vuestros cuerpos, significa que Él va a incrementar la vida en nosotros. Él nos va a dotar con un nuevo y mayor poder en la vida. Es una realidad poderosa, mis amados hermanos y hermanas. Es lo que la Biblia dice. A menos que usted quiera interpretar de una forma diferente esos versículos que estamos leyendo ahí en Romanos 8:11, pero ahí claramente dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice que habita en vosotros. No dice habitará, habita en vosotros. Y dice que el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Cuando llega una enfermedad, cuando llega una situación así, es cuando uno tiene que declarar la palabra: Señor, tu palabra dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu está dentro de mí. Ese mismo Espíritu me va a dar vida, me va a vitalizar, me va a vivificar, me va a restaurar, me va a incrementar, me va a dotar de un nuevo y mayor poder en la vida. Eso es lo que dice la palabra, y debemos de creerlo. Amén. Debemos de creerlo. Si nos damos cuenta que una persona se infectó algo, declaramos vida. Y espero en el nombre del Señor que esa persona comprenda los principios de fe, porque va a ser más fácil poder salir de una situación así. De lo contrario, el temor se come a la persona. Dice claramente en el versículo 12 que no somos deudores a la carne. Significa que no estamos obligados, no estamos en ninguna deuda, no estamos obligados a satisfacer esa deuda de la carne. Dice que no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne. El versículo 13 dice que nosotros debemos de vivir, que si vivimos conforme a la carne trae consecuencias destructoras en la vida de uno. Y el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahí la palabra clave en ese versículo que acabo de leer, en ese versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra clave ahí? La palabra guiados. Dice claramente ahí, no dice porque todos los que sienten el Espíritu Santo son hijos de Dios, porque todos los que vienen a la iglesia son hijos de Dios. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu, dice que esos son hijos de Dios. Guianza, cuando habla de ser guiados, significa que se nos muestra un camino. Significa que como hijos somos aconsejados. Significa que como hijos somos orientados. Significa que como hijos nos dejamos llevar o dirigir por aquel que nos está dirigiendo, en este caso el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo es señal de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios.
¿Cuánta gente en este tiempo no ha buscado la guianza de Dios? Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu palabra, Señor, acerca de los tiempos? ¿Qué dice tu palabra, Señor, acerca de las circunstancias en que estamos viviendo? ¿Qué dice tu espíritu? ¿Qué habla tu espíritu? ¿De qué me habla tu espíritu? ¿Qué me dice tu espíritu? Hablamos y aprendimos que Él nos daría la habilidad para producir rectitud, que Él nos enseñaría, que Él trae la presencia de Dios sobre nosotros, que Él nos da descanso, que Él convierte todo desierto en un lugar fructífero y que Él produce en nosotros prosperidad. Él nos ayuda. Pero este es el problema. Muchos oyen, muchos mencionan, muchos hablan. Algunos experimentan el Espíritu Santo, pero no se dejan guiar por Él. Se dejan guiar por los sentidos, por las emociones, por los pensamientos, por las circunstancias. Se dejan guiar por eso. Andar en la carne, lo que pasa es que esta expresión, andar en la carne, es una expresión bien popular dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia cristiana. Entonces, digamos, si fulanito o fulanita se están portando mal, no, ese anda en la carne. Si anda tomando, anda en la carne. Si anda de inmoral, anda en la carne. Si anda enojado, enojada, anda en la carne. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando, se tendría que hacer un estudio del libro de Romanos y entender a qué se está refiriendo él a andar en la carne versus andar en el espíritu. Hace años atrás, cuando teníamos los servicios en la parte de abajo, yo enseñé bastante sobre esto. Por ahí debe tenerlo en alguna de sus notas, en algunos de sus cuadernos guardados por ahí. Ahí solo el Espíritu Santo sabe dónde lo tiene guardado. Ahí están esas notas. Porque ese es el problema. Cuando él está hablando de la carne, está hablando de los sentidos. Muchas veces se conecta la palabra sensual solamente con la parte que apela al sexo. Pero una persona sensual es una persona que se lleva por los sentidos. Por los sentidos, las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Ese es el problema. El problema es que muchos no han comprendido que nuestro servicio a Dios, escuche bien, si puede apuntar esto, apúntelo por favor. Muchos no han comprendido que nuestro servicio a Dios y nuestra administración a Él es de contenido espiritual. Nuestro servicio a Dios, nuestra administración al Señor es de contenido espiritual. Yo doy gracias a Dios por aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos jóvenes que están constantemente ahí en los servicios apoyando, que están constantemente ahí presentes. Les toque servir o no, ahí están presentes. Tengan responsabilidad o no, ahí están presentes. Pero últimamente la gente tiene una maña de que solamente viene cuando le toca servir. Porque no han comprendido que nuestro servicio a Dios, nuestra administración a Dios es de contenido espiritual. Claramente dice la palabra, claramente enseña la palabra, que Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice que le tienen que adorar como en espíritu y en verdad. Y dice la palabra que a tales adoradores busca Dios que le adoren. Recuerda esto: nuestro servicio a Dios y nuestra administración es de contenido espiritual. Así que gracias a Dios por aquellos que les toca servir o no les toca servir. Ahí están constante en los servicios, apoyando, constantes ahí, presentes. Venga fulano o no venga fulano, están presentes. Este o no esté, están presentes porque han comprendido que su servicio a Dios y su ministración al Señor es de contenido espiritual. Este es el problema de que hemos sido formados y programados en el mundo
a reaccionar o a responder a un estímulo o situación. Por eso es que he usado la frase hijos de la circunstancia. Nosotros no somos hijos de la circunstancia. Imagínense si las circunstancias van a ser lo que le van a manejar la vida a uno. ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? El Espíritu enseña y da a conocer cuáles son las medidas necesarias que debemos de tomar para servirle. Este es el problema, que hay personas que tienen un concepto equivocado del propósito y la razón del Espíritu Santo y por lo tanto no están experimentando la vida que Él quiere que experimentemos. De las 7 cosas que les he dicho, vamos a agregar una más en este momento. Vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a Daniel, libro del profeta Daniel. Vamos a ir al capítulo 6 de Daniel y vamos a leer en el versículo, permítame, me conecto un momento yo acá. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Le pareció bien a Darío, dice, construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel. Diga conmigo, uno de ellos era Daniel. A quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Te imaginas la característica que tenía Daniel, que el rey decidiera ponerlo sobre todo el reino? Si leemos ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 3: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. He estado buscando en la Biblia, leyendo en la palabra, por cuestión del tiempo en el que estamos viviendo, hombres y mujeres de Dios que trabajaron bajo un gobierno, que funcionaron bajo un gobierno. ¿Cuáles eran sus características? ¿Qué características tenían? Y una de las características que sobresale no era de que hacían mucha plata, no era de que hacían mucho dinero por la posición que tenían, sino que siempre, independientemente si era el rey, independientemente si era alguien bajo ellos, ellos siempre apuntaban hacia Dios. Dirigían a la gente hacia Dios. Le indicaban a los demás quién era Dios, por qué necesitaban de Dios. Hay algo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, y es que el Espíritu Santo produce en nosotros excelencia. Produce excelencia. ¿A qué nos referimos con esto? De Daniel dice que era un hombre, el regreso a la Biblia de América dice que tenía un espíritu extraordinario. Un espíritu extraordinario significa que Daniel tenía un espíritu de excelencia, un espíritu superior, un espíritu de extraordinarias cualidades. El Espíritu Santo es el espíritu de excelencia, de excelencia. Si hay algo que nosotros no vemos mucho en el pueblo de Dios, por lo menos en el contexto de lo que conozco, estoy seguro que en otros lugares sí se dará eso, es la excelencia.
hacer todo con excelencia, en todas las áreas, porque el Espíritu Santo produce en nosotros excelencia. La Biblia dice que Daniel tenía un espíritu extraordinario. Ustedes saben que cuando Daniel habla con los reyes ahí, él les dice de dónde viene su sabiduría, él les dice de dónde viene el conocimiento que él tiene, él les dice que eso le ha sido dado por Dios, porque la excelencia tiene que ver con la mentalidad que uno tiene. Excelencia tiene que ver con cosas en la forma de trabajo, cosas sencillas. No vengo caminando. Uno puede venir entrando aquí al santuario o entrando ahí por el parqueo y uno ve papeles tirados en el suelo, pero como uno está acostumbrado a caminar sobre papeles tirados en el suelo, es natural. Pero para una persona que quiere desarrollar un espíritu de excelencia, dice: esto está sucio, voy a limpiarlo, voy a levantar eso. No es posible que al entrar a la casa de Dios miremos esto. Es la mentalidad, es el trabajo que se tiene. Personas decían: ¿para qué se va a gastar tanto dinero comprando equipo? Porque queremos hacer las cosas con excelencia. Queremos que la experiencia que tengan las personas que vengan sea una buena experiencia, un trabajo con excelencia. Excelencia en la mentalidad, excelencia en el trabajo, excelencia en la salud. Debemos de cuidar nuestra salud. Amén. Y cuidar nuestra salud va más allá de ponernos una máscara. Cuidar nuestra salud. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que no debemos de comer? Suplementos alimenticios, suplementos, vitaminas, ejercicio. La salud no solamente se da: Padre, para mañana en el nombre de Jesús declaro, amanezco bien. Hay cosas que tienes que hacer. Excelencia en todo lo que concierne a la vida. Miren lo que dice el Salmo 138. Vayan conmigo, por favor. Salmo 138. Los últimos dos versículos de ese salmo dice, miren lo que dice, los últimos dos versículos de ese salmo: aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Aleluya. Aleluya, amén. Dice: aunque yo ande, denle un aplauso fuerte al Señor. Dice: aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Que es lo que dijo el apóstol Pablo cuando leímos ahí en el libro de Romanos: el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Aquel salmista dice: aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Alguien puede decir fuertemente en esta noche: el Señor cumplirá su propósito en mí. Dígalo fuertemente: el Señor cumplirá su propósito en mí. Quiero que lo digan al unísono todos. ¿Listos? 1, 2, 3. Amén. Amén. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Es que, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con usted? Pues no sé. Aquí estoy esperando. La Biblia dice que el Señor cumplirá su propósito en ti. Dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Nosotros somos las obras de las manos de Dios. El libro de Efesios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Y aquí el salmista dice: no abandones la obra de tus manos. Aleluya. El Espíritu
de excelencia sobre la vida de uno. Excelencia significa que somos prosperados espiritualmente, mentalmente. Por favor, cuando decimos prosperado, no solamente piense en dólares. Somos prosperados espiritualmente, mentalmente, físicamente. Tenemos éxito, caminamos a un nivel mayor con Dios, porque prosperidad también es caminar a un nivel mayor con Dios. El año pasado estabas a un nivel más bajo, hoy estás a un nivel más alto. Has prosperado en tu caminar con Dios, has mejorado en tu caminar con Dios. El año pasado leías un capítulo de la Biblia una vez al año, ahora lo lees uno al día. Aleluya. Has prosperado, te has levantado a un nuevo nivel. El Espíritu Santo está en nosotros para producir excelencia. Así que dejémonos de cosas. No, pues nosotros somos gente humilde. Somos gente humilde. Cuando una persona habla así, es humildad con 100% de orgullo. Porque hay algunos que son orgullosos de ser muy humildes y se excusan en su humildad para no hacer nada. Yo sé que yo les tengo cansado con algunas historias que les repito, pero es que hay algunas historias cuando uno comienza a crecer en el Señor que se le quedan a uno bien grabado, bien grabado. Yo me recuerdo de esta hermana que siempre que iba a cantar un himno en la iglesia bautista, iba a cantar un himno todos los miércoles. Sabíamos cuando el pastor preguntaba a alguien, ¿tiene un especial? Nosotros ya sabíamos que el hermano iba a levantar la mano para el especial. Ella tenía especial todos los miércoles y todos los miércoles decía esta frase: si sale bien, es para Dios; si sale mal, es para ustedes. Esa era su frase. Y lo dijo tanto los miércoles que se me quedó grabado. Aunque me quiero olvidar, no puedo. Si sale bien, es para Dios; si sale mal, es para ustedes. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y todo lo que hagamos en excelencia tiene que ser en excelencia para Dios y en excelencia para aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Con el Espíritu Santo en nuestra vida, de acuerdo al Salmo 1:3, nosotros somos como árbol firmemente plantados junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero ¿qué es lo que hace antes para que sea como árbol firmemente plantado? En la ley de Jehová medita de día y de noche. En la palabra del Señor. Uno debe de seguir siendo lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice en Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hay una frase que leí hace poco y es la siguiente: no se trata de cuánto tenemos de Espíritu Santo en nosotros, se trata de cuánto el Espíritu Santo tiene gobernado de nosotros. Porque ser lleno no podemos ser más llenos de lo que ya estamos a la plenitud. Entonces, ¿a qué se habla de esa llenura? Se refiere a caminar en dándole honor al Señor, en caminar en rindiendo la vida de uno, en reconociendo que todo lo que somos le pertenece al Señor, que todo lo que vamos a hacerlo para la honra y la gloria del Señor. Y ese es el reto de cada creyente. La pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a crecer? ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer las cosas? ¿Queremos hacer como hizo Juan el Bautista? Es mejor que yo mengue y que Él crezca. Lo mismo tenemos que hacer con el Espíritu Santo. Es mejor que cada día haya menos de mí y más del Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo produce en nosotros excelencia. Y el Espíritu Santo es el que hace realidad una verdad poderosa. ¿Cuál es esa verdad poderosa? Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Y ese mismo Espíritu que lo levantó, el apóstol Pablo dice que Él vivificará vuestros cuerpos mortales. Mis amados, cuando oremos de esa manera. Cuando creamos algo en Dios, hagámoslo de esa manera.
declarando lo que dice su palabra. No hay oraciones más efectivas que las oraciones que se hacen de acuerdo a la palabra. Yo sé que viviré y contaré las maravillas del Señor. Como dice el salmista, oh Señor, cumple tu propósito en mí. Como dice el salmista, en algún momento de dificultad tú le dices al Señor, no abandones la obra de tus manos. Señor, todavía no has terminado conmigo. Hay cosas más que hay que hacer, Señor. Hay cosas más que debemos de llevar a cabo. Hay cosas más que tenemos que lograr. El Espíritu Santo en la vida de una persona tiene un propósito y una razón. Y voy a llegar hasta acá y vamos a orar. Yo espero que en todo este tiempo, con estas 8 cosas, 9 cosas, incluimos lo primero, que esa realidad poderosa que Él va a vivificar nuestro cuerpo, que debiéramos de incluirla. Podemos decir número 8, que es Él hará verdad una realidad poderosa, va a vivificar nuestro cuerpo. Y lo último, Él producirá en nosotros excelencia. Hagamos las cosas con excelencia. Amén. Amén, iglesia. Dispongámonos a hacer las cosas con excelencia. Recuerda que el servicio al Señor es un servicio espiritual. Espiritual. Yo entiendo cuando una persona por enfermedad o por trabajo, pero hay otros hermanos, hermanas que están ahí en sus casas que bien pudieran estar aquí presentes. Repito, comprendo y tiene excusa todo aquel que está trabajando o está luchando con una enfermedad en este momento. Pero todo aquel que dice, no, yo me quedo en mi casa, yo lo veo en línea, no haga eso. Su servicio a Dios es espiritual. Su servicio y su ministración al Señor es espiritual. La excelencia se demuestra también en ser diligente. Yo me alegré con lo que me decían, vamos a la casa del Señor. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra que hemos terminado, esta serie que hemos terminado de comprendiendo la presencia de Dios. Les aconsejo que vayan allá a YouTube, véanlo, tomen notas, estudienlo. Yo estoy seguro.